El pasajero del taxi. Raúl llevaba más de 10 años trabajando como taxista. Las noches eran su especialidad. Calles desiertas y el murmullo del motor rompiendo el silencio. Había visto de todo, pero aquella fría noche de invierno sería diferente. Una que no olvidaría jamás. A las 3 de la madrugada, Raúl conducía por una avenida solitaria, cuando vio a un hombre bajo una farola parpadeante. Estaba inmóvil, con un abrigo largo y un sombrero que ocultaba su rostro. Raúl detuvo el taxi y bajó la ventanilla. ¿Taxi?, preguntó. El hombre asintió. Abrió la puerta trasera y se sentó. Al instante, el aire del taxi se volvió frío. ¿A dónde va?, preguntó Raúl incómodo. Los Cipreses, número 17, murmuró el pasajero. Raúl conocía esa dirección. Una casa abandonada en un vecindario ruinoso. Mientras conducía, intentó conversar, pero el hombre no respondió. Por el retrovisor, notó sus ojos vacíos fijos en él, y el aire dentro del auto parecía volverse más pesado a cada kilómetro. Finalmente llegaron. La casa estaba en ruinas, ventanas rotas y una puerta colgando de las bisagras. Ya llegamos, dijo Raúl, girándose al asiento trasero. Pero el pasajero ya no estaba. El asiento estaba vacío, aunque húmedo, como si alguien mojado hubiera estado allí. Confundido, Raúl miró hacia la casa y, en una de las ventanas, vio una figura oscura mirándolo. Aceleró lejos del lugar, pero no pudo dormir esa noche. Al día siguiente preguntó a otros taxistas sobre la casa. Un veterano le contó que allí había vivido una familia que murió en un incendio. Solo sobrevivió el padre. Tiempo después murió consumido por el odio buscando al responsable, explicó. Intrigado, Raúl investigó los registros del incendio. Lo que descubrió lo dejó helado. El fuego había sido causado por un auto que chocó contra un poste eléctrico cerca de la casa. Ese auto era suyo. Años atrás, joven y temerario. Había huido tras un accidente, sin saber que provocó una tragedia. La familia había muerto. Por su culpa. Esa noche, mientras limpiaba su taxi, encontró una fotografía arrugada en el asiento trasero. Mostraba a la familia frente a la casa, sonriente. En la esquina, una caligrafía temblorosa decía: «Sabemos quién eres». Raúl intentó olvidar lo sucedido, pero el terror lo seguía. Cada vez que conducía por calles desiertas, sentía una presencia en el asiento trasero. Una noche, las luces del taxi comenzaron a parpadear, y el motor se detuvo. Una voz fría susurró: «No puedes huir de lo que hiciste». Horas después, encontraron el taxi vacío frente a la casa de los Cipreses. Dentro de la casa, la policía halló el cuerpo calcinado de Raúl, con las manos extendidas hacia una chimenea negra por el hollín. Sobre las paredes, escritas con ceniza, se leían las palabras: «La deuda está saldada». El frasco de Liliana. Cada mañana, un inquietante tintineo despertaba a los vecinos de la calle Poniente. Nadie sabía de dónde provenía hasta que Marta, la vecina del número 23, siguió el sonido hasta la vieja casa de los Delgado. Se suponía que estaba abandonada, pero en el porche encontró a Liliana, una niña de unos 7 años con un vestido manchado y el cabello enmarañado. «¿Quieres ver mis tesoros?», preguntó Liliana, abrazando un frasco de cristal. Al abrirlo, un olor metálico envolvió a Marta. Dentro había dientes humanos, algunos rotos, otros con manchas rojizas secas. «¿De quién son?», logró balbucear Marta. «De los que nunca despiertan», respondió la niña, meciendo el frasco con cuidado. Cuando Marta le preguntó cómo los consiguió, Liliana señaló el interior de la casa. A pesar del miedo, Marta no quiso dejarla sola y avanzó con cautela. El aire era pesado, y en las paredes colgaban fotos de desconocidos con miradas vacías. Liliana condujo a Marta hasta una sala lúgubre, donde se alineaban varios frascos similares, todos repletos de dientes. A su lado, yacían muñecas rotas con los ojos arrancados. «Son mis amigos», dijo Liliana. «Están tan dormidos que ya no van a despertar. Por eso me dieron sus dientes». Un escalofrío recorrió a Marta al ver un colchón sucio con manchas rojizas. Cuando intentó huir, Liliana apareció de golpe, sacudiendo el frasco para producir aquel repiqueteo siniestro. «Tú también tienes dientes muy bonitos», susurró. «¿Me los darás cuando te duermas?». Aterrada, Marta escapó sin mirar atrás. Dicen que nadie se atreve a entrar en la casa de los Delgado. Sin embargo, en noches silenciosas, algunos aseguran oír el mismo tintineo y la voz infantil.
resonando con un eco aterrador. Son de los que nunca despiertan. El niño de las flores. El cementerio del pueblo estaba lleno de lápidas olvidadas, con nombres borrados por el tiempo. Clara, una fotógrafa buscando inspiración, decidió explorarlo. Caminaba entre las tumbas cuando notó algo extraño. Pequeños ramos de flores frescas sobre las lápidas más antiguas y descuidadas. Las flores parecían recién recogidas, pero no había nadie alrededor. Mientras tomaba fotos, vio a un niño a lo lejos. Vestía ropa sencilla y antigua, y sostenía un ramo de flores silvestres. Con cuidado, colocaba las flores sobre otra tumba desgastada. Clara alzó su cámara y capturó el momento. Pero cuando bajó la mirada, el niño había desaparecido. Esa noche, Clara tuvo un sueño inquietante. Se encontraba en el cementerio, pero no estaba sola. Figuras pálidas se levantaban de las tumbas olvidadas, cada una sosteniendo las flores que había visto antes. En medio de ellas estaba el niño, parado junto a una pequeña cruz sin nombre. La señalaba con insistencia, como si intentara decirle algo. Clara intentó acercarse, pero despertó de golpe. Al día siguiente, Clara regresó al cementerio. Buscó la cruz que había visto en su sueño, y tras remover la hierba, la encontró. Tenía una cruz de madera antigua, enterrada a medias. No tenía nombre, solo la palabra huérfano grabada torpemente. En ese momento sintió una fría ráfaga, y al girarse vio al niño de pie a su lado. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa. El niño no respondió, solo señaló las lápidas olvidadas antes de desaparecer, dejando tras de sí una profunda sensación de soledad. Esa noche, los sueños regresaron. Esta vez, Clara vio al niño sentado junto a la cruz, rodeado de flores, y sonriéndole con tristeza. Comprendió que él era un espíritu, un alma perdida enterrada sin nombre ni historia, dedicada a recordar a otros olvidados. Desde entonces, Clara visitó el cementerio cada semana, dejando flores en las tumbas más descuidadas. Siempre sentía una extraña paz, como si alguien la acompañara en silencio. Y cada vez que regresaba a casa, encontraba una flor solitaria sobre su escritorio, como un agradecimiento de alguien que nunca quiso ser olvidado. La enfermera fantasma. El hospital central llevaba años abandonado. Sus pasillos, oscuros y polvorientos, resonaban con historias de desapariciones y luces misteriosas. La más famosa era la leyenda de una enfermera que nunca dejó de trabajar, incluso después de la clausura. Clara, estudiante de medicina, intrigada por el misterio, convenció a su amigo Javier para investigar. Una noche fría, entraron al hospital. La puerta principal, entreabierta, parecía invitarlos. El aire dentro era helado, y las linternas iluminaban paredes agrietadas y carteles caídos que anunciaban servicios médicos de antaño. «Esto da escalofríos», susurró Javier con la cámara lista. «Solo es un edificio viejo», dijo Clara, aunque el nudo en su estómago delataba su nerviosismo. En el primer piso encontraron algo extraño. Un ramo de rosas rojas frescas en una cama cubierta de polvo. «¿Quién pondría flores aquí?», murmuró Javier. En el segundo piso, hallaron otra habitación con flores frescas, esta vez claveles rojos junto a un cuaderno abierto. Clara lo tomó y leyó. Nombres seguidos de fechas y mensajes como «estuvo en paz». «No sufrió, no debió morir». «Esto no tiene sentido», dijo Clara sintiendo un escalofrío. De repente un crujido rompió el silencio. Las luces parpadearon, y al final del pasillo apareció una figura. Una enfermera con uniforme antiguo, con su rostro pálido e inexpresivo. Sostenía un ramo de flores mientras avanzaba lentamente. «Debemos irnos», susurró Javier retrocediendo, pero Clara no podía moverse. La enfermera entró en una habitación cercana, y aunque Javier le rogó que no lo hiciera, Clara la siguió. Adentro, la enfermera colocaba flores junto a una cama vacía con cuidado meticuloso. Al terminar se giró y miró a Clara con ojos oscuros y vacíos. «¿Por qué estás aquí?», preguntó con voz hueca. «Quiero saber quién eres», respondió Clara temblando. La enfermera inclinó la cabeza y respondió. «No debí dejarlos morir». De pronto la habitación cambió. Las paredes, limpias y brillantes, mostraban un hospital en pleno funcionamiento. En la cama yacía un paciente que respiraba con dificultad. La enfermera intentaba salvarlo, pero sus manos pasaban a través del cuerpo, incapaces de sostener los instrumentos. Clara, horrorizada,
comprendió la verdad. La enfermera estaba atrapada en una repetición eterna de su último fracaso. Era un eco de su arrepentimiento, una memoria impregnada en el hospital. La enfermera volvió a mirarla y dijo: «Nadie recuerda sus nombres». Javier la sacó de la habitación y corrieron sin mirar atrás. Al día siguiente, Clara revisó el cuaderno que había tomado. Los nombres correspondían a pacientes fallecidos durante un brote mortal en el hospital. En la última página encontró un mensaje recién escrito. «Ahora tú los recuerdas. Ellos están en paz y yo también». El teléfono del más allá. Ana llevaba 3 años lidiando con la muerte de su hermana menor, Claudia, quien había fallecido en un accidente automovilístico. Por eso, cuando una noche lluviosa su teléfono sonó y vio el nombre de Claudia en la pantalla, sintió que el mundo se detenía. Contestó con manos temblorosas. Al principio solo escuchó estática, pero luego llegó una voz que reconocería en cualquier lugar. «Ana, ¿me escuchas?» Era Claudia, aunque su tono tenía algo extraño, algo frío. «¿Claudia? ¿Cómo es posible?», preguntó Ana con el pánico apoderándose de ella. «Estoy atrapada en un lugar oscuro. Necesito tu ayuda», respondió la voz. Antes de que Ana pudiera responder, la llamada se cortó. Al día siguiente la llamada volvió. Esta vez Claudia sonaba más desesperada. «Ven a la curva, donde ocurrió el accidente. Por favor». Ana sintió un escalofrío. Esa curva era conocida por su peligrosidad y por las leyendas que la rodeaban. Sin embargo, no podía ignorar la súplica de su hermana. Esa noche condujo hasta el lugar. La carretera estaba envuelta en una niebla espesa. Ana estacionó su coche y salió, sintiendo un frío que parecía venir de algo más que el clima. Mientras caminaba hacia el lugar del accidente, su teléfono sonó de nuevo. «Ana, estás cerca», dijo la voz, ahora más grave, más distante. Al alzar la vista vio a Claudia en medio de la carretera. Pero algo no estaba bien. Su piel era pálida y sus ojos eran vacíos, como si no hubiera vida en ellos. «Te he estado esperando, hermana», dijo la figura, con una sonrisa que se ensanchaba de forma antinatural. Ana retrocedió, temblando. «Tú no eres Claudia», dijo con voz quebrada. La figura rió, y su voz se mezcló con otros susurros. «Quédate conmigo, Ana. Me necesitas tanto como yo a ti». De repente sintió una presión invisible, como si algo la empujara hacia la carretera. Su teléfono vibró incontrolablemente, mostrando nombres desconocidos. Cientos de ellos, todos con números de teléfono. Ana recordó las historias que había oído sobre esa curva, un lugar donde los muertos quedaban atrapados, buscando compañía para no estar solos. Desesperada, tomó el crucifijo de su bolso y comenzó a rezar. La figura gritó, y las sombras que la rodeaban se disolvieron en la niebla. Cuando Ana abrió los ojos estaba sola. Regresó al coche, exhausta. Antes de arrancar, su teléfono vibró una última vez. Era un mensaje de texto. «Esto no ha terminado. Nos veremos pronto». Desde entonces Ana evita esa carretera, pero de vez en cuando recibe llamadas desde números desconocidos. Aunque nunca contesta, sabe que al otro lado hay algo que no la ha olvidado. El circo nocturno. Desde niña, Sofía había escuchado las historias del circo nocturno. Decían que cada vez que llegaba a un pueblo, algunos asistentes desaparecían sin dejar rastro. Nadie sabía a dónde iban, pero los curiosos que intentaban investigar tampoco volvían. Sofía siempre había considerado esas historias meros cuentos. Una noche, al regresar a casa, vio las luces parpadeantes de un circo en las afueras del pueblo. Atraída por la música extraña que parecía llamarla, decidió acercarse. Dentro, el ambiente era inquietante. La niebla envolvía los pasillos, y los empleados, pálidos y silenciosos, evitaban mirarla directamente. El espectáculo estaba por comenzar. Sofía compró su entrada y tomó asiento en la primera fila, intrigada y nerviosa. El maestro de ceremonias apareció, vestido con un traje rojo y un sombrero de copa. Su sonrisa era grotescamente amplia. «Damas y caballeros, bienvenidos al circo nocturno. Esta noche, sus peores miedos cobrarán vida». El primer acto comenzó con acróbatas que realizaban movimientos imposibles. Sin embargo, algo andaba mal. Sus cuerpos se movían de forma antinatural, como si fueran marionetas sin voluntad. Uno de ellos cayó desde lo alto, pero se levantó sin señales de dolor y continuó. El siguiente número fue aún más extraño. Una ilusionista pidió un voluntario.
Un hombre del público subió al escenario y fue colocado en una caja decorada con cuchillos. Tras atravesarla repetidas veces, la mujer abrió la caja, ahora vacía. El hombre había desaparecido. Mientras el público aplaudía, Sofía notó que nadie parecía alarmado. Acto tras acto, más asistentes eran invitados al escenario y desaparecían. Las filas a su alrededor comenzaron a vaciarse. Alarmada, intentó salir, pero el maestro de ceremonias apareció frente a ella. ¿Te vas tan pronto? Todavía falta el gran final. 2 payasos la sujetaron y la llevaron al escenario. La audiencia, compuesta ahora solo por los empleados del circo, vitoreaba con entusiasmo. Sofía luchó, pero no pudo evitar que la colocaran en el centro. Damas y caballeros, nuestro acto final, una nueva estrella para el circo nocturno. Las luces se apagaron y todo quedó en silencio. A la mañana siguiente el circo había desaparecido. Solo quedaba un cartel que decía: próxima parada, un nuevo pueblo. En el pueblo, Sofía fue recordada como otra desaparecida más. Pero en el próximo destino del circo, una nueva trapecista con una sonrisa forzada y ojos vacíos realizaba piruetas bajo la carpa, atrapada en un espectáculo eterno. El llamado de las sombras. Cuando Lucía perdió a su hija Sofía en un accidente, la casa se llenó de un silencio opresivo. Todo le recordaba a su pequeña, su habitación intacta, sus juguetes y, sobre todo, una vieja muñeca de porcelana que había sido su favorita. Una noche, Lucía escuchó un susurro proveniente del cuarto de Sofía. Al entrar, todo parecía normal, excepto la muñeca, que estaba en el centro de la cama, mirando hacia la puerta. Juraba haberla guardado en el armario. Más tarde, mientras estaba en la sala, escuchó una risa infantil. Era la risa de Sofía. Corrió al cuarto, pero no había nadie. Solo la muñeca en el suelo, con la cabeza girada hacia ella. Desesperada, contactó a un médium tras encontrar un foro sobre espiritismo. Una semana después, él llegó a su casa y preparó un ritual. Le pidió a Lucía que trajera algo especial de su hija, y ella eligió la muñeca. Colocaron velas en el cuarto de Sofía y esperaron. «Si Sofía está presente, muéstranos una señal», dijo el médium. De pronto, una vela se apagó y Lucía escuchó una voz infantil. «Mamá, estoy aquí». Lucía lloró de alivio. «Te extraño tanto, cariño», susurró. El ambiente cambió. El aire se volvió denso y frío. El médium abrió los ojos, alarmado. «Algo más está aquí», advirtió. Las velas comenzaron a parpadear, y la muñeca cayó al suelo con un golpe seco. Desde su boca salió un susurro bajo. «No me dejes sola, mamá». Lucía intentó recogerla, pero el médium la detuvo. «Esto no es Sofía. Algo está usando su voz». La muñeca giró la cabeza hacia Lucía. Sus ojos brillaban extrañamente, y su sonrisa dulce se transformó en una mueca aterradora. «Tú me llamaste. Ahora no te irás». La habitación quedó en completa oscuridad. Lucía sintió que algo la sujetaba. El médium murmuró palabras en un idioma desconocido, pero fue en vano. La última imagen que tuvo fue la muñeca, arrastrándose hacia ella con movimientos antinaturales. Al día siguiente, los vecinos encontraron la casa vacía. En el cuarto de Sofía, solo estaba la muñeca, con una sonrisa torcida y ojos que parecían vivos. Desde entonces, quienes pasan cerca aseguran escuchar risas infantiles y susurros. Algunos dicen haber visto una figura oscura junto a la ventana, sosteniendo una muñeca que los observa en silencio. El favor de Andrés. En una vieja casona a las afueras del pueblo, se contaba la historia de Andrés, un fantasma conocido por ayudar a los desesperados. Según la leyenda, Andrés era el espíritu de un médico que había fallecido tratando de salvar a sus pacientes. Aunque ofrecía soluciones milagrosas, siempre pedía algo a cambio, y el precio era tan aterrador que nadie se atrevía a hablar de él. Mariana, una joven en problemas financieros, escuchó sobre Andrés cuando su negocio estaba al borde de la quiebra. Desesperada fue a la casona, llevando una vela y una carta en la que explicaba su situación. Colocó la carta en la mesa polvorienta del salón principal, encendió la vela y dijo: «Por favor, ayúdame a salvar mi negocio». El aire en la habitación se enfrió y la vela titiló. Entonces, una voz suave pero profunda resonó detrás de ella. «¿Estás dispuesta a aceptar el precio?». Mariana giró.
encontrándose con una figura alta, vestida como un médico de otra época. Aunque su rostro parecía amable, sus ojos eran oscuros, como pozos sin fondo. «Lo que sea, por favor», contestó Mariana casi llorando. Andrés asintió y desapareció. Al día siguiente las cosas cambiaron. Clientes llegaron de forma inesperada. Sus productos comenzaron a venderse, y en una semana, Mariana no solo había salvado su negocio, sino que también ganaba más dinero que nunca. Creyó que todo estaba resuelto, pero semanas después, mientras cerraba su tienda una noche, sintió una presencia detrás de ella. Cuando se giró, Andrés estaba ahí. «Es hora de pagar el precio». Antes de que pudiera preguntar, Andrés señaló un calendario en la pared. El día siguiente estaba marcado con una cruz roja. «¿Qué significa eso?», preguntó aterrorizada. Andrés solo sonrió. A la mañana siguiente, Mariana no apareció para abrir su tienda. Los vecinos alarmados fueron a buscarla, pero no había rastro de ella, salvo un par de huellas negras en el suelo de su casa. Sobre la mesa de su comedor había una nota escrita en una caligrafía antigua. «Recuerda, toda ayuda tiene un precio». Desde entonces, el negocio de Mariana prospera bajo el nombre de otra persona, pero nadie sabe qué ocurrió con ella. Y los pocos que conocen la historia de Andrés dicen que, en noches tranquilas, si necesitas un milagro, puedes pedirle ayuda, pero nadie garantiza que sobrevivas para disfrutarla. Las voces. Isabel siempre había sido una mujer tranquila y racional, pero todo cambió cuando comenzaron las voces. Al principio eran susurros débiles, incomprensibles, que parecían venir desde los rincones oscuros de su casa. Pensó que era estrés o cansancio, hasta que las voces se hicieron claras. «Levántate». Esa primera noche, Isabel estaba acostada. La voz, suave pero insistente, resonó dentro de su cabeza. Aunque intentó ignorarla, su cuerpo se movió como si no tuviera voluntad propia. Temblando, se levantó sin entender por qué. Las voces no se detuvieron. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, una voz masculina le susurró: «Rompe el plato». Sin querer dejó caer el plato, rompiéndolo en pedazos. Intentó convencerse de que había sido un accidente, pero sabía que no era así. Las voces estaban ganando fuerza. Cada día las órdenes eran más claras, más frecuentes, más difíciles de resistir. «Sal de la casa. Rompe el espejo. No comas hoy». Isabel empezó a aislarse. Perdió peso. Evitó a sus amigos y comenzó a cuestionar su cordura. Ningún médico o psicólogo podía ayudarla. Los medicamentos no funcionaban, y las voces solo se volvían más intensas. Una noche, mientras intentaba dormir, la voz habló de nuevo. Esta vez era diferente, autoritaria, ineludible. «Ve al sótano». Isabel trató de resistirse, pero su cuerpo no le obedeció. Se levantó y bajó las escaleras con pasos lentos, rígidos como una marioneta. El sótano estaba oscuro, el aire helado y pesado con un olor metálico. Cava. En el centro del sótano, una pala descansaba contra la pared. Sus manos temblorosas la tomaron sin que ella pudiera detenerse. Comenzó a cavar. Lloraba mientras lo hacía, pero no podía detenerse. Después de horas, la pala golpeó algo sólido. Isabel apartó la tierra con las manos hasta que lo vio. Un cuerpo envuelto en plástico, con los ojos abiertos en una expresión de terror. Era ella misma. Las luces del sótano parpadearon y las sombras comenzaron a moverse. Figuras alargadas y deformes surgieron del vacío. Las voces, ahora con forma, se inclinaban hacia ella, susurrando en un coro ensordecedor. «Finalmente lo entendiste. Ya no eres tú, eres nuestra». Intentó correr, pero su cuerpo no respondía. Las luces se apagaron, y lo último que escuchó fue su propia risa, distorsionada y ajena. A la mañana siguiente, los vecinos llamaron a la policía tras escuchar ruidos extraños. Encontraron la casa vacía. En el sótano no había nada, salvo una pala en el centro del suelo. Desde entonces, quienes pasan por la casa aseguran escuchar susurros provenientes del sótano, con una voz que dice: «Rompe, obedece, nunca te resistas». El hospital abandonado. Martín trabajaba como guardia nocturno en un hospital abandonado, cerrado hace décadas tras rumores de prácticas médicas turbias. Aunque le inquietaba el lugar, aceptó el empleo, seguro de que solo eran historias. En su tercera noche, escuchó un arrastre en el piso superior.
Tomó su linterna y subió, pero los pasillos estaban vacíos. Esa misma madrugada, mientras revisaba las cámaras, un susurro heló su sangre. Martín. Se giró, pero no había nadie. Al mirar las cámaras, vio una figura oscura cruzar lentamente el pasillo. Decidido, salió a investigar y al doblar una esquina, encontró una puerta metálica que no recordaba haber visto. La abrió, revelando una sala quirúrgica en ruinas. En la camilla había una sábana que cubría algo. Temblando, la levantó, pero no había nada debajo. De repente, la puerta se cerró con fuerza tras él. Un frío le recorrió el cuerpo cuando escuchó: Martín, quédate con nosotros. Las luces parpadearon, y una figura alta con ojos negros apareció frente a él. No era humana, y su sonrisa retorcida parecía imposible. ¿Sabes lo que somos? Este lugar, esta sala. Somos todo lo que quedó de los que entraron aquí. Sus miedos, su dolor. ¿Y tú? Martín, ahora serás parte de nosotros. Gracias por venir. Sintió un vacío helado envolverlo antes de perder el conocimiento. Cuando llegaron los trabajadores al amanecer, la sala estaba cerrada. En las cámaras nada parecía extraño, excepto a las 3:33 am, cuando apareció una palabra escrita en el monitor: gracias. Desde entonces, quienes pasan de noche cerca del hospital aseguran escuchar susurros, y algunos juran ver a Martín atrapado en los reflejos pidiendo ayuda, aunque saben que ya es demasiado tarde. El pasajero fantasma. Luis trabajaba como taxista nocturno, acostumbrado a las soledades y rarezas de la madrugada. Pero aquella noche algo diferente lo esperaba. Pasadas las 2 de la madrugada, vio a un hombre al borde de una calle desierta. Inmóvil y levantando la mano, frenó y bajó la ventanilla. ¿Necesita un taxi?, preguntó. El hombre, de rostro pálido y mirada vacía, asintió y subió al asiento trasero. «Lléveme al cementerio municipal», pidió con voz ronca. Luis sintió un escalofrío. El pasajero, vestido con un traje negro anticuado, parecía húmedo aunque no había llovido. Mientras conducía, intentó conversar. «¿Es una visita importante a esta hora?». El hombre, tras una pausa inquietante, respondió: «Muy importante. Es mi destino». El silencio se hizo opresivo. Luis evitó mirar por el retrovisor. Algo en su interior le advertía que no lo hiciera. Al llegar al cementerio, el hombre señaló hacia la entrada. «Espéreme aquí. No tardaré». Luis observó cómo el pasajero desaparecía entre la neblina. Pasaron 15 minutos, luego 30. Intrigado y nervioso, decidió entrar. El cementerio estaba envuelto en un aire helado y denso. Llamó al hombre, pero no obtuvo respuesta. Mientras buscaba, encontró una lápida con una foto borrosa. Era el pasajero, Hugo Méndez. 1975-2001. Siempre en nuestra memoria. El corazón de Luis se aceleró. Retrocedió, pero un aire frío lo inmovilizó. Al girar, el hombre estaba allí, con los ojos oscuros como abismos. «Te dije que era mi destino. Y ahora también el tuyo». Luis quiso correr, pero no pudo. El pasajero extendió una mano espectral que lo tocó en el pecho. En ese instante, Luis comprendió. El taxi era el puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Cada noche, el pasajero buscaba a un conductor, para cumplir su misión, arrastrar un alma más al otro lado. Todo se oscureció. A la mañana siguiente, el taxi fue encontrado frente al cementerio, con las luces encendidas y el motor en marcha, pero sin rastro de Luis. En el asiento trasero una nota garabateada decía: «El pasajero llegó a su destino». Desde entonces, algunos taxistas afirman ver a un hombre de traje negro pidiendo un taxi en noches de neblina. Pero nadie que lo recoja vuelve jamás. El pasajero fantasma. Era una noche helada en una carretera desierta. Marcos, un camionero veterano, llevaba horas al volante. El cansancio comenzaba a vencerlo, pero no podía detenerse si quería cumplir con su entrega. La niebla era tan densa que apenas distinguía más allá de los faros. Entonces, lo vio. Un hombre al costado del camino levantando el pulgar. Marcos dudó. Recoger extraños no era su costumbre, pero la soledad lo convenció. Detuvo el camión y bajó la ventanilla. «¿A dónde vas?», preguntó. «Hasta donde puedas llevarme». «Gracias por detenerte», respondió el hombre subiendo al camión. Se presentó como Samuel.
Al principio charlaron de banalidades, el clima, la carretera, pero la conversación pronto tomó un giro inquietante. ¿Sabías que esta carretera está maldita?, preguntó Samuel con una sonrisa extraña. ¿Maldita?, preguntó Marcos incómodo. Samuel soltó una risa breve y empezó a hablar de accidentes y desapariciones. Dicen que los camioneros que viajan solos aquí son los más vulnerables. Un amigo recogió a alguien en esta ruta. A la mañana siguiente su camión apareció en un barranco. Él nunca fue encontrado. La atmósfera en la cabina se volvió pesada. Marcos intentó cambiar de tema, pero Samuel insistía en contar más historias aterradoras. Mientras hablaba, el aire se tornó helado y las luces del tablero comenzaron a parpadear. La carretera parecía alargarse sin fin. ¿De dónde vienes?, preguntó Marcos intentando calmarse. De aquí cerca. Aunque hace mucho que no viajo por este mundo, respondió Samuel con un tono gélido. Marcos giró hacia él, y lo que vio lo dejó helado. Samuel tenía los ojos vacíos, la piel pálida como un cadáver, y una sonrisa macabra. Desesperado, Marcos quiso frenar, pero su cuerpo no le respondía. En un acto instintivo, aceleró con fuerza, buscando algún lugar habitado. Miró hacia el asiento del copiloto. Estaba vacío. Samuel había desaparecido. Con el corazón a mil, detuvo el camión al costado del camino. Salió tambaleándose y respiró profundamente. Fue entonces cuando lo vio, escrito en el vaho del parabrisas. Estaba el mensaje: «Tú eres el siguiente». Aterrorizado miró hacia la cabina. Para su horror, Samuel estaba al volante, mirándolo con ojos vacíos y una sonrisa grotesca. El motor rugió y el camión arrancó solo, desapareciendo en la oscuridad. Desde aquella noche, nadie volvió a ver a Marcos. Sin embargo, los camioneros aseguran que, en noches de niebla, un camión recorre esa ruta a toda velocidad, con un extraño pasajero sentado al volante. El guía del cementerio. En el pueblo, pocos se atrevían a visitar el viejo cementerio de noche. La leyenda del guía hablaba de un hombre que aparecía para ayudar a los perdidos, pero quienes lo veían quedaban marcados para siempre. Mariana, incrédula, decidió visitar la tumba de su abuela una fría noche nublada. Caminaba con un ramo de flores en su mano cuando notó que algo estaba mal. Los senderos que conocía comenzaron a cambiar. Las lápidas parecían desplazarse, y el aire se volvía más pesado. Pronto se dio cuenta de que estaba perdida. De repente una voz profunda resonó detrás de ella. ¿Te has perdido? Mariana se giró sobresaltada. Frente a ella había un hombre alto, vestido con un abrigo negro y un sombrero de ala ancha. Su rostro era pálido y sus ojos insondables. «Puedo ayudarte», dijo con calma, aunque algo en él le provocaba escalofríos. La desesperación fue mayor que su miedo, y lo siguió. Caminaron por senderos que se volvían cada vez más antiguos. Las lápidas estaban cubiertas de musgo, y el aire era tan frío que le costaba respirar. «Es curioso cómo los vivos temen a la muerte», dijo el guía con un tono tranquilo. «Pero la muerte no es el final, solo un cambio». Mariana intentó ignorarlo, pero sus palabras la perseguían. Entonces, entre las sombras, vio algo que la dejó helada. Una lápida con su nombre. Decía Mariana Gutiérrez, con su fecha de nacimiento y el día actual como fecha de muerte. «Esto no puede ser real», susurró retrocediendo. El guía se giró hacia ella con una sonrisa que parecía crecer más de lo humanamente posible. «Todo depende de lo que consideres real. No temas, estoy aquí para ayudarte cuando llegue el momento». Mariana quiso correr, pero el aire se volvió denso y sus piernas no respondieron. El rostro del guía comenzó a cambiar. Sus ojos se hundieron en cuencas vacías, y su boca se transformó en un abismo oscuro, lleno de sombras que gemían y se retorcían. La última imagen que vio antes de desmayarse fue su mano alargándose hacia ella. Cuando despertó, el sol había salido. Estaba tirada en el suelo del cementerio, con las flores marchitas a su alrededor. Una anciana que limpiaba una lápida cercana se acercó. «¿Lo viste, verdad?», preguntó con una mirada seria. «¿A quién?», balbuceó Mariana. «Al guía. Solo aparece cuando el tiempo de alguien está cerca de acabarse. No vuelvas aquí, o no saldrás la próxima vez». Desde ese día, Mariana evitó el cementerio y cualquier cosa relacionada con la muerte. Pero semanas después, mientras caminaba sola por una calle oscura, sintió el aire helarse a su alrededor
Una voz profunda y familiar susurró detrás de ella. ¿Te has perdido? Al girarse lo vio nuevamente. El guía la observaba con una sonrisa aún más oscura. En ese momento Mariana entendió. Aquella noche en el cementerio no había escapado. Solo le habían dado tiempo para despedirse. El ala norte. El hospital psiquiátrico de Santa Elena llevaba décadas abandonado. Pero las historias sobre la desaparición de sus pacientes seguían vivas. Laura, una periodista en busca de historias impactantes, decidió explorar el lugar. Armada con una linterna y una cámara, cruzó las puertas oxidadas. El hospital estaba en ruinas, salvo por el ala norte, donde todo parecía intacto. Camas hechas, luces parpadeantes y un olor a desinfectante. Algo no cuadraba, pero la curiosidad la impulsó a entrar. En una habitación encontró un diario antiguo. Las primeras páginas hablaban de tratamientos psiquiátricos, pero los textos pronto se volvían perturbadores. Un médico detallaba experimentos para abrir la mente a otras dimensiones. Las últimas palabras eran un caos de letras repetidas. El ala norte es la llave. De repente un sonido metálico la hizo girar. Siguió el ruido hasta un carrito médico con herramientas ensangrentadas. El aire se volvió denso, y las luces parpadearon violentamente. Entonces lo vio. Sombras deformes deslizándose por las paredes. No eran humanas. Laura intentó correr, pero las puertas del ala norte se cerraron de golpe. Los susurros comenzaron, primero suaves, luego un coro de llantos y gritos. Las sombras parecían acercarse, deformándose en figuras imposibles que la rodeaban. Sacó su cámara y empezó a tomar fotos, usando el flash como única defensa. Por un instante, las sombras retrocedieron, lo suficiente para que Laura escapara por las puertas principales. Ya a salvo, revisó las fotos en busca de pruebas. Las imágenes mostraban figuras aterradoras y rostros desfigurados, pero la última foto la heló. Mostraba el pasillo vacío del ala norte, y a ella misma, aún de pie frente al carrito médico, mirando directamente a la cámara. Laura publicó un artículo semanas después advirtiendo: el ala norte no es un lugar para curiosos. Si escuchas los susurros ya es demasiado tarde. Desde entonces, quienes se acercan al hospital dicen escuchar gritos y llantos. Nadie sabe qué ocurrió esa noche, pero el ala norte sigue esperando a su próxima víctima. La mujer en la carretera. Era pasada la medianoche cuando Luis conducía por una carretera desierta que atravesaba un bosque interminable. La oscuridad era densa, apenas rota por los faros de su coche. Conducía rápido, ansioso por llegar a casa, cuando algo lo obligó a frenar de golpe. A un lado de la carretera, iluminada por la tenue luz de los faros, estaba una mujer. Su vestido estaba desgarrado y sucio, y su cabello oscuro cubría gran parte de su rostro. Con manos temblorosas hacía señas para que se detuviera. Luis bajó la ventanilla, a pesar de que algo en su interior le gritaba que no lo hiciera. ¿Está bien?, preguntó. La mujer levantó la cabeza lentamente, mostrando un rostro pálido, casi traslúcido, y unos ojos oscuros que parecían tragarse la luz. Su voz temblaba de desesperación. «Por favor, ayúdeme. Mi hijo está atrapado en mi auto más adelante. No puedo sacarlo sola», dijo señalando hacia el bosque. Luis dudó, pero no podía ignorar a una madre en apuros. Apagó el motor, tomó su linterna y la siguió. La mujer caminaba delante de él, con pasos extrañamente ligeros, casi flotantes, mientras se adentraban en los árboles. El aire se volvió frío. El zumbido del motor del coche desapareció y un silencio absoluto lo envolvió. «¿Dónde está su auto?», preguntó sintiendo que algo no estaba bien. La mujer no respondió, solo señaló un claro en el bosque. Allí no había auto, solo una lápida desgastada cubierta de musgo. «¿Qué significa esto?», preguntó retrocediendo. La mujer se giró. Su rostro había cambiado. Su piel estaba gris, sus ojos completamente negros, y una sonrisa torcida y antinatural se extendía por su rostro. «Tú serás suficiente», susurró. Luis quiso correr, pero sus piernas no respondieron. De la tierra junto a la lápida comenzaron a surgir manos pequeñas y pálidas, que se aferraron a sus tobillos. Intentó liberarse, pero las manos lo arrastraron hacia el suelo. La mujer dio un paso hacia él y se inclinó. «No te preocupes, no estarás solo». Horas después, la carretera amaneció tranquila y desierta.
El coche de Luis seguía estacionado con la puerta abierta y las luces encendidas. La policía llegó alertada por un conductor, pero no encontraron rastro de él. Lo único extraño era la lápida en el bosque, que ahora tenía un nuevo grabado. Luis, siempre en compañía. El cementerio de los sin nombre. En un bosque olvidado, oculto tras la maleza, estaba el cementerio de los sin nombre. Sus lápidas eran bloques lisos sin inscripciones, y los aldeanos lo evitaban, susurrando historias de almas atrapadas. Isabel, una periodista curiosa, decidió investigar, convencida de que eran solo supersticiones. Llegó una noche fría, con una linterna y una libreta. Al cruzar el portón oxidado, un silencio inquietante la envolvió. Las lápidas, todas inclinadas hacia el centro, parecían observar algo. Al caminar, encontró un mausoleo ruinoso con una puerta entreabierta. Contra su instinto, descendió por las escaleras que llevaban al subsuelo. Dentro, la atmósfera era pesada y húmeda. Las paredes estaban cubiertas de nombres, todos tachados con arañazos violentos. En el centro de la sala, un viejo libro reposaba sobre un altar. Isabel lo abrió y su sangre se heló. Estaba lleno de nombres, y el último era el suyo. Un susurro la sobresaltó. Apagó la linterna y miró alrededor. Figuras translúcidas emergían de las paredes. Cuerpos deformados con rostros sin ojos, acercándose lentamente. Isabel intentó retroceder, pero una de las figuras levantó una mano señalando el libro. Su voz resonó en su mente. «Ya estás escrita». El pánico la invadió. Cerró el libro de golpe y corrió hacia las escaleras. Cuando salió del mausoleo, el cementerio había cambiado. Ahora las lápidas tenían nombres tallados, todos tachados. Corrió hacia el portón, pero estaba cerrado. Al girarse, vio a las figuras saliendo del mausoleo. Una de ellas llevaba el libro, que abrió lentamente. Su nombre, tachado, brillaba en la página. Isabel intentó gritar, pero el sonido fue tragado por el aire pesado. Al amanecer nadie la encontró. Pero los aldeanos dicen que desde esa noche, una nueva lápida apareció, inclinada hacia el mausoleo. Nadie sabe a quién pertenece, pero todos sospechan que Isabel ahora forma parte del cementerio. La fábrica de piel. En un distrito industrial abandonado, un vagabundo llamado Gabriel deambulaba buscando refugio del frío. Entre las ruinas encontró una fábrica con luces encendidas y humo saliendo de la chimenea. Intrigado por la actividad en un lugar que parecía desolado, decidió entrar. Adentro, las máquinas trabajaban ruidosamente, y los empleados, vestidos con batas y mascarillas, se movían en silencio. El lugar olía extraño, dulce y metálico. Un olor que le revolvía el estómago. Una mujer lo recibió con una sonrisa forzada. «¿Buscas trabajo?», le preguntó. Desesperado, Gabriel aceptó. Lo llevaron a una estación de trabajo, donde había pilas de lo que parecía cuero húmedo. Al tocarlo sintió algo extraño. Fue entonces cuando notó algo que lo paralizó. Un tatuaje en uno de los trozos. El aire se volvió más pesado, y Gabriel escuchó algo que los demás parecían ignorar. Susurros. Eran débiles, como si vinieran de las paredes. Decían cosas como «vete» y «nos están usando». Miró a su alrededor, pero los empleados seguían trabajando indiferentes. Decidido a entender qué pasaba, se alejó y encontró una puerta con un letrero que decía «Material crudo. Entrada restringida». Empujó la puerta y descubrió una escena aterradora. Cuerpos humanos desollados colgaban de ganchos. Los susurros se hicieron más fuertes, transformándose en gritos. En las sombras, Gabriel vio formas humanas translúcidas que se movían entre los cuerpos. Una de ellas se detuvo frente a él y susurró: «Huye, antes de que tú también seas parte de esto». Antes de que pudiera reaccionar, sintió una presencia detrás de él. Era la mujer que lo había recibido. Su rostro ya no era humano. Sus ojos eran oscuros y vacíos, y una sonrisa antinatural deformaba su rostro. «¿Qué haces aquí?», preguntó con una voz áspera. Dos empleados lo sujetaron y lo arrastraron hacia una de las máquinas. Mientras lo ataban, vio cómo las sombras, los espíritus atrapados, lo rodeaban. Las voces llenaron su cabeza, gritando en desesperación. La mujer se inclinó hacia él, mientras una cuchilla afilada descendía lentamente. «Nada se desperdicia aquí, Gabriel.
Susurró con una voz que sonaba como cientos de almas al unísono. Su grito se apagó en el ruido de las máquinas. Esa noche, la fábrica siguió funcionando, procesando el siguiente material. El espectáculo eterno. El circo, Sonrisas de Medianoche, fue el espectáculo más famoso del país hasta su última función, donde algo inexplicable sucedió. Durante el acto final, el payaso principal, Alfonso el Alegre, sufrió un colapso. Su sonrisa se torció de una manera inhumana y, después de eso, todos los asistentes desaparecieron. Al día siguiente, la carpa estaba vacía, salvo por un pedestal ennegrecido en el centro de la arena. Desde entonces nadie osaba acercarse. David, un fotógrafo aficionado, decidió desafiar la leyenda. Entró a la carpa una noche, buscando capturar imágenes del lugar. El silencio dentro era opresivo y el aire helado. Las gradas estaban podridas, y el pedestal en el centro parecía el único elemento intacto, como un altar esperando un ritual. Mientras ajustaba su cámara, escuchó algo, una risa baja y distorsionada. Levantó la linterna hacia el pedestal, y su corazón se detuvo. Allí estaba un payaso, con su traje desgarrado y sucio, con los colores apagados. Su rostro pintado mostraba una sonrisa grotesca, extendiéndose más allá de lo natural. Sus ojos eran oscuros, vacíos y lo observaban fijamente. «¿Te quedas para el acto final?», dijo el payaso, con una voz que parecía resonar en todas direcciones. David retrocedió, pero al girar hacia las gradas, las luces de la carpa se encendieron, parpadeando violentamente. Las gradas, que antes estaban vacías, ahora estaban llenas. Decenas de figuras pálidas, con rostros torcidos en sonrisas inhumanas, lo miraban fijamente. Un aplauso lento y ensordecedor llenó el aire. «Ellos son mi público eterno», continuó el payaso, «y tú serás mi próximo acto». David trató de correr hacia la salida, pero las lonas se cerraron como si tuvieran vida propia. La arena bajo sus pies comenzó a moverse, hundiéndolo lentamente. Manos frías y huesudas surgieron del suelo, agarrándolo con fuerza. Luchó con todas sus fuerzas, pero era inútil. «El espectáculo nunca termina», susurró el payaso inclinándose hacia él. Lo último que David vio antes de ser tragado por la arena fue al payaso de pie en el pedestal, rodeado por un público deformado que aplaudía sin parar. Días después, encontraron la cámara de David. La última foto mostraba al payaso en el pedestal, con una sonrisa aún más amplia y un rostro familiar entre los nuevos espectadores. Desde entonces, quienes se acercan al circo aseguran escuchar aplausos y risas distorsionadas. Dicen que el payaso espera en el pedestal, y si te atreves a entrar, serás el próximo en formar parte de su espectáculo eterno. El bosque olvidado. Sofía despertó en medio de una niebla espesa, con el aire frío cortándole la piel. No recordaba cómo había llegado allí, pero sabía que debía salir. Los árboles retorcidos se alzaban como figuras vigilantes, y cada paso que daba parecía resonar en un silencio antinatural. Entonces la vio. Una niña con un vestido blanco, manchado de barro, estaba de pie junto a un árbol. Sus ojos oscuros y vacíos la miraban fijamente. «¿Estás perdida?», preguntó Sofía intentando mantener la calma. La niña no respondió. Lentamente, levantó un brazo y señaló un sendero estrecho que se perdía en la penumbra. «Por aquí», dijo con una voz hueca. Sofía, temblando, siguió a la niña. El sendero parecía alargarse interminablemente. El aire se volvía más helado, y los árboles parecían murmurar en un idioma que no entendía. Finalmente, llegaron a un claro donde un árbol gigantesco dominaba el paisaje. Su tronco tenía un hueco oscuro, tan profundo que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Desde el interior del hueco emanaba un susurro que se hacía más fuerte con cada paso que Sofía daba. «¿Qué es esto?», preguntó aterrorizada. «Tu hogar ahora», respondió la niña girándose hacia ella. Antes de que Sofía pudiera reaccionar, las sombras del bosque se alargaron y la rodearon. Sintió el aire pesado, como si algo invisible la empujara hacia el hueco del árbol. «No, no quiero entrar», gritó, luchando contra la fuerza que la arrastraba. La niña sonrió, pero su expresión era antinatural, casi rota. «Todos entran. Así es como sobrevivimos». Sofía fue empujada al hueco, cayendo en una oscuridad infinita.
El frío era insoportable, y los susurros se convirtieron en gritos. Intentó correr, pero no había suelo bajo sus pies, ni paredes, ni escape. Entonces todo se detuvo. Cuando abrió los ojos estaba de pie junto al árbol, en el mismo claro, pero algo era diferente. Su cuerpo no era suyo. Sus manos eran pequeñas. Su vestido blanco estaba manchado de barro. Giró hacia el hueco y, a su horror, vio a otra mujer caminando por el sendero, con la misma mirada perdida que ella había tenido antes. ¿Estás perdida?, preguntó Sofía, sin querer hacerlo, pero las palabras salían solas. Finalmente entendió la verdad. El bosque no dejaba escapar a nadie, solo los intercambiaba. Desde entonces, su voz, al igual que las de otros antes que ella, se escucha entre los árboles, susurrando a los que se atreven a entrar. Por aquí. El silbido en la oscuridad. En un remoto pueblo de montaña, había una advertencia que los ancianos repetían como un mantra. Si escuchas un silbido en la noche, nunca respondas. Nadie sabía el origen exacto de la advertencia, pero todos la respetaban excepto Marcos, un joven recién llegado al pueblo, que no creía en supersticiones. Una noche, mientras trabajaba en su cabaña, Marcos escuchó un silbido agudo y melancólico proveniente del bosque. Sonaba lejano, como el viento rozando las hojas, pero poco a poco se fue haciendo más claro. Intrigado se asomó por la ventana, pero no vio a nadie. El silbido volvió a escucharse, esta vez más cerca, y Marcos, irritado por lo que asumió que era alguna broma de los locales, respondió silbando de vuelta. El bosque quedó en un silencio sepulcral. Unos segundos después el silbido regresó, ahora a pocos metros de la ventana. Marcos encendió una linterna y salió al porche. La noche estaba completamente oscura, y la luz de la linterna parecía ser devorada por las sombras. Llamó en voz alta, pero nadie respondió. Entonces lo sintió, un frío intenso, como si algo invisible lo rodeara. De repente algo se movió entre los árboles, una figura alta y delgada, apenas visible entre las sombras. No tenía rostro, pero sus ojos eran dos puntos brillantes como carbones encendidos. La figura levantó una mano huesuda y comenzó a silbar de nuevo. Un sonido tan agudo que hizo que los oídos de Marcos sangraran. Aterrorizado, intentó correr de regreso a la cabaña, pero sus piernas no respondían. La figura avanzaba lentamente, y con cada paso, el silbido parecía desgarrar el aire. Marcos trató de gritar, pero su voz no salió. La figura se detuvo frente a él, inclinándose hasta quedar a su altura. En lugar de un rostro, tenía un vacío infinito, un abismo que parecía absorber toda la luz y el calor a su alrededor. El silbido cesó y un susurro surgió del vacío. Te escuché responder. Ahora tú serás quien silbe. Antes de que Marcos pudiera reaccionar, sintió que algo lo atravesaba. Una ráfaga de aire frío llenó sus pulmones, y su visión se oscureció, convirtiéndose en el ser del bosque. A la mañana siguiente, la cabaña estaba vacía, excepto por un silbido débil que parecía venir de todas partes y de ninguna. Desde entonces, los habitantes del pueblo juraron escuchar un nuevo silbido en las noches, un tono diferente al que habían conocido antes. Más agudo, más desesperado, pero nadie respondió. Nadie jamás responde. El último turno. En un hospital rural aislado, Ana, una joven enfermera, aceptó cubrir el turno nocturno. Era una noche tranquila, con solo un anciano paciente esperando el alta. A las 2 de la madrugada, una ráfaga helada recorrió los pasillos, dejando tras de sí un olor a tierra húmeda y flores marchitas. Al volver a la recepción, Ana encontró un sobre viejo y arrugado con su nombre escrito. Dentro una nota decía: «No dejes que las puertas se cierren». Mientras intentaba comprender el mensaje, una risa resonó a lo lejos. Alarmada, revisó la habitación del anciano, pero él seguía dormido. En la pantalla del monitor cardíaco parpadeaba algo extraño. 9:43 p.m. La hora en que había ingresado. Poco después, un ruido metálico en la sala de suministros llamó su atención. Allí, encontró las puertas del montacargas abiertas, aunque siempre le habían dicho que estaba fuera de servicio. Dentro se extendía una oscuridad infinita, con paredes manchadas de óxido y un olor inconfundible a sangre seca. De pronto, las puertas comenzaron a cerrarse lentamente. «No dejes que las puertas se cierren»,
La advertencia retumbó en su mente. Ana corrió y las sostuvo abiertas, sintiendo un frío inexplicable que parecía arrastrarla. Contra su instinto, miró hacia el fondo del hueco y vio algo aterrador. Ella misma, destrozada, con los ojos vacíos y la cara congelada en una mueca de terror. Una voz gutural susurró detrás de ella. Siempre vuelven. No lo entienden. Al girarse, Ana vio a una figura alta y encorvada, con brazos largos y dedos afilados que señalaba las puertas. Comprendió que no eran solo un acceso al abismo, sino una trampa que alimentaba a la criatura al cerrar. Cada víctima que intentaba detenerlas sellaba su propio destino. «Gracias por traerme más tiempo», dijo la figura antes de empujarla al vacío. Las puertas se cerraron con un estruendo. A la mañana siguiente, el paciente fue encontrado ileso, pero Ana había desaparecido. En la recepción solo quedó una nota nueva, escrita con la misma letra temblorosa. «No dejes que las puertas se cierren». El último dibujo. La escuela siempre parecía vacía cuando llegaba la tarde, pero ese día se sentía diferente. El cielo estaba cubierto de nubes grises que prometían tormenta, y el viento susurraba entre las ramas de los árboles. Samuel, un conserje que hacía el turno de la tarde, decidió echar un último vistazo al patio antes de marcharse. Al fondo, en un rincón olvidado del patio, vio a una niña sentada en el suelo. Estaba de espaldas encorvada. Samuel frunció el ceño. Era extraño que alguien estuviera allí a esa hora. «Oye, pequeña, ¿qué haces aquí?», preguntó acercándose. La niña no respondió. Seguía dibujando con movimientos rápidos y obsesivos. Cuando Samuel se acercó más, notó algo extraño. La niña estaba usando un pedazo de tiza roja, pero la línea que trazaba parecía casi líquida. «¿Dónde están tus padres?», insistió. Entonces lo vio. En el suelo había un círculo lleno de símbolos que Samuel no reconocía. «Oye, basta», gritó tratando de quitarle la tiza. La niña finalmente levantó la cabeza, pero Samuel deseó no haberla visto. Su rostro estaba pálido, y sus ojos eran completamente negros. Cuando habló, su voz no era de una niña, sino un coro de susurros helados. «Casi terminó. Él ya viene». El viento pareció arremolinarse alrededor de ellos, y el círculo comenzó a brillar. Samuel intentó correr, pero sus piernas no respondían. La niña volvió a bajar la cabeza y dibujó la última línea. El suelo tembló, y el aire se llenó de un hedor insoportable. Algo empezó a emerger del círculo. Una figura que no pertenecía a este mundo, con extremidades largas y retorcidas, y un rostro que parecía cambiar cada segundo. Cuando Samuel trató de gritar, su voz se perdió en el rugido de la criatura que salía del suelo. La última imagen que vio antes de que todo se oscureciera fue a la niña sonriendo mientras decía: «Gracias por quedarte a jugar». A la mañana siguiente, el patio estaba vacío, salvo por el dibujo, que ahora era solo un círculo de ceniza. Nadie volvió a ver a Samuel, pero por las noches, algunos dicen que pueden escuchar sus gritos ahogados en el viento, como si supiera que está en un lugar del que nunca regresará. El último día de escuela. Lucas tenía 10 años y estaba emocionado. Era el último día de clases antes de las vacaciones de verano. La escuela estaba decorada con carteles de despedida, y el sonido de las risas de sus compañeros llenaba los pasillos. Todo era alegría y emoción. Al menos eso parecía. Mientras caminaba hacia su aula, Lucas sintió que algo estaba raro. Los pasillos, aunque ruidosos, parecían más oscuros de lo normal, como si las luces estuvieran fallando. Además, nadie parecía mirarlo directamente. «¿Por qué todos están tan raros?», pensó. Cuando llegó a su aula, vio a sus amigos sentados en sus pupitres. Todos hablaban entre ellos, pero las conversaciones eran susurros incomprensibles. Se sentó en su lugar, esperando que alguien le hablara, pero nadie lo hizo. «Oigan, ¿no van a despedirse de mí?», preguntó en voz alta tratando de llamar la atención. Pero nadie respondió. Ni siquiera voltearon a verlo. Confundido, Lucas salió del aula y decidió buscar a la maestra. Tal vez ella podía explicarle qué estaba pasando. Mientras caminaba por el pasillo, escuchó a lo lejos el sonido de sollozos. Era un llanto bajo, contenido, que provenía del aula de los profesores. Cuando se asomó, vio a su maestra con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando por horas. Estaba hablando con la directora y otro adulto que Lucas no reconoció.
Fue tan repentino, decía la maestra entre lágrimas. Él solo quería cruzar la calle para llegar a tiempo. No pudimos hacer nada. Lucas frunció el ceño confundido, dio un paso hacia adentro, pero entonces vio algo que lo dejó helado. Sobre el escritorio había una foto. Era la suya. ¿Por qué tienen mi foto ahí?, susurró. En ese momento una sensación fría recorrió todo su cuerpo. Recordó vagamente esa mañana. Había corrido para llegar a la escuela, cruzando la calle apresuradamente sin mirar bien. El claxon de un auto, un grito lejano y luego, nada. De repente todo a su alrededor cambió. La escuela estaba vacía, los pasillos en silencio absoluto, y las paredes se desvanecían en una niebla espesa. Lucas entendió, finalmente, que no estaba allí para despedirse del verano. Estaba allí porque no había llegado a despedirse de su vida. Un suave toque en su hombro lo hizo girar. Era una niña de su edad, con una sonrisa triste y ojos llenos de comprensión. «No estás solo», dijo ella. «Nosotros también estábamos aquí cuando lo descubrimos». Detrás de ella, más niños aparecieron, sus rostros desconocidos pero amables. Todos lo miraban con una mezcla de tristeza y bienvenida. Lucas dio un último vistazo a la escuela vacía y entendió que no volvería a casa, pero también que no tendría que enfrentarlo solo. Dio un paso hacia ellos, sintiendo que el peso del miedo desaparecía. Y así, Lucas dejó atrás los pasillos de su vieja escuela, acompañado por otros que, como él, se habían quedado atrapados en un último día que nunca terminó.